Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, capítulo 22. Comenzamos desde el verso 6. Vamos a leer alternadamente. A ver, voy a ver qué tanto pueden leer. Apocalipsis 22, verso 6 en adelante. Puesto de pie, vamos a leer. Ahí sentados no van a leer bien. ¿Trajeron Biblia? A ver, los que trajeron, vamos a leer. Vamos a leer de forma alternada. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo, la gracia sea con todos vosotros. Amén. Tengan la bondad de sentarse. Aleluya. Es importante, importantísimo, hablar sobre la segunda venida de Cristo. Es más, cuando la iglesia comenzó en su albores, no había otro tema, sino Cristo viene. Cristo viene. Y estoy hablando de los tiempos de los apóstoles. Yo hablo también cuando la iglesia comenzó aquí en Colombia, prácticamente ese era como el mensaje central. Cristo viene. Y ya hace unos 83 años aproximadamente que comenzó la iglesia del Señor en Colombia, y parece ser que ya como al pasar del tiempo, eso se ha ido calmando un poco. Ya se van haciendo cosas, cuestiones como preparándonos para lo que sea, menos para esto, menos para esa situación. Lo mismo la humanidad se va preparando de esa manera, pero menos para tener en cuenta esta parte. Por eso cuando Cristo vino la primera vez, Él sorprendió a la gente.
Dice la Biblia que cuando Herodes oyó la noticia por boca de los magos que habían venido del oriente, de los sabios que habían venido del oriente, dice que se turbó y toda Jerusalén con él. Aunque era algo que lo leían permanentemente los sábados, en los templos, en la sinagoga, sin embargo, porque no lo tenían bien claro. Pero nosotros debemos tener esto bien claro y en nuestro corazón, porque además de eso, esto, vamos a decir, nos da un acicate a nuestra fe, a lo que creemos y a lo que nosotros estamos haciendo aquí. Porque la importancia del Evangelio estriba en esa parte. Porque si no existiese un retorno de Cristo, entonces esto no tendría razón de ser. Estaríamos igual que la misma cantidad de filósofos y de eruditos y también podríamos decir, de líderes religiosos que hay en el mundo, que han inventado sus religiones y luego murieron ellos y las demás personas siguieron pegados a ellos, así como podríamos decir, como decía un maestro nuestro, como pulga en perro de plástico. Así siguen ellos pegados a las creencias y a las cosas que han dicho sus líderes religiosos, se puede decir, sus líderes que inventaron determinadas religiones. Pero el que inventó esta religión, que es Cristo, es verdad que Él murió, eso es verdad. Pero la gran verdad es que Él resucitó de entre los muertos. Y nosotros tenemos testimonio, por eso dice, el que dice estas cosas es fiel y verdadero. Porque lo que tenemos es algo que tiene pruebas indubitables. No únicamente en aquel tiempo cuando se apareció a los discípulos, sino aún en estos tiempos. Ejemplo, hablemos de algo de ello. El bautismo del Espíritu Santo. Este es un asunto que aunque ahora hasta el diablo trata de imitarlo, en aquellos tiempos, ejemplo, en los tiempos que yo me entregué al Evangelio, no era así. Pero ahora hasta el diablo trata de imitar tales cosas, de muchos grupos y cuestiones, y a veces es hasta causa de burla en algunos para ir como matizando un poco esta situación. Pero hermanos, nosotros debemos seguir firmes hacia adelante en el nombre de Cristo, sabiendo que lo que tenemos en nuestra vida, lo que hemos recibido, es algo maravilloso, grande, que no se puede comparar con nada en este mundo y que es el mismo Jesucristo reinando en nosotros y habitando en nosotros. ¡Aleluya! Tenemos testimonios. Además de eso, las pruebas que hay tangibles, como el sepulcro que está vacío, hay mucha gente que van a peregrinar allá y ven el sepulcro que está vacío. Hay muchas personas que van a peregrinar a las tierras bíblicas y se dan cuenta de estas cosas. Entonces, esto te ha dicho que si nosotros estamos esperando, ¿qué esperamos nosotros la iglesia? Porque al venir Cristo va a acontecer algo antes que Él aparezca en las nubes. Como ya lo hemos dicho antes, va a acontecer algo. ¿Qué es lo que va a acontecer? Va a acontecer el levantamiento de la iglesia. Por eso le decía la vez pasada que la iglesia, eso lo digo en el tema que llevamos de las dispensaciones, la gracia termina hasta Apocalipsis capítulo 3. Ya hasta ahí termina. Hemos leído el capítulo 22, que ya es el último capítulo, que luego está hablando de la segunda venida. Quiere decir que en este aspecto ya la iglesia no está en la tierra. Porque cuando Cristo venga por segunda vez, la iglesia ya no estará en la tierra. ¿Por qué no estará en la tierra? Porque tiene que cumplirse lo que está escrito en la palabra de Dios. Podemos decir, vamos a hablar de eso. Veamos unos 5 punticos. El tiempo se ha ido, pero vamos a verlo. Yo no me di cuenta ni a qué hora comencé. 5 punticos rápidamente. Cristo en su primera venida, en su primer venimiento,
Él vino para redimirnos del pecado. Por eso, para esa redención del pecado demandó que Él hubiese muerto, también resucitó y también, vamos a decir, su presente ministerio en la iglesia. Porque Él continúa en la iglesia en este tiempo, un ministerio. Entonces, eso implicaba su primera venida, su muerte, sepultura, resurrección y el ministerio actual en la iglesia. Porque si no fuera así, nosotros no seríamos capaces de andar nada y seríamos como una hoja que lleva el viento. Pero nosotros tenemos un derrotero, una dirección que es Cristo en su iglesia, la esperanza de gloria. Ahora, esto nos deja claro, nos deja dicho que Cristo en esta parte, Él vino sin relación al pecado. O sea que cuando venga por segunda vez, Él viene sin relación al pecado. Cristo vino primero y murió por los pecadores. Ahí tuvo una relación con el pecado. Se relacionó en cierta forma. O sea que Él se hizo pecado. Cuando dice la Biblia que se hizo pecado, no quiere decir que Él era pecador. Ni que tampoco era el pecador número uno del mundo, tampoco. Cristo se hizo pecado, no pecador. Porque hay que tener en cuenta que Cristo no se hizo pecador. Él se hizo pecado. Que hay una gran diferencia. Al hacerse pecado, quiere decir, por eso dice la Biblia, que fue tratado como al pecado mismo. Se trató como al pecado, no como un pecador. Porque de otra manera nosotros no tendríamos esperanza. Él fue tratado como se trata al pecado. ¿Por qué? Porque Él asumió nuestra condición, nuestro estado, y entonces lo que se iba a castigar no era la persona, se iba a castigar el pecado. Y entonces se castigó como si fuera el pecado. Otras palabras, y eso tuvo esa relación allí, pero cuando venga por segunda vez ya no viene en relación al pecado. Ya la cosa será diferente. Y de luego vendrá para que se cumplan dos cosas, porque aunque la iglesia esté en los cielos, aunque la iglesia haya sido levantada, su salvación todavía no ha sido consumada. Porque la iglesia será levantada para llevarse a cabo la boda del Cordero. La boda del Cordero no es una fiesta como la gente se la imagina. La boda del Cordero es el encuentro de la iglesia con Cristo en los aires. Cuando nos encontremos con Él allá, en los aires, más allá de las nubes, más allá de eso vamos a decir, de ese espacio, cuando ahí ya no se alcanza a ver nada. Allá nos encontraremos con Él, ese encuentro tan glorioso. Si ahora, un solo pasoncito del Espíritu Santo nos hace brincar, nos hace danzar, nos hace temblar, nos hace sentir cosas maravillosas. Entonces por eso tendremos que ser transformados, recibir un cuerpo especial que pueda resistir toda esa alegría, todo ese gozo, toda esa gloria. Cristo dará un cuerpo especial a los suyos para que puedan resistir toda esa presencia. Esas son las bodas del Cordero. ¡Aleluya! Alabado es el nombre de Jesús. Bendito es su nombre. Entonces, según Primera de Pedro capítulo 1 verso 5, nota que dice que nosotros, dice, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Si nosotros hemos llegado hasta este tiempo, no es porque seamos los más capaces, es porque Él nos ha guardado. Él nos ha guardado. Si tú tuviste un día que casi tilín, es que Él te guardó. Él nos ha guardado. Entonces, que soy guardado mediante la fe. ¿Para qué? Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en los tiempos postreros. ¿Cuándo se manifestará esa salvación? Como dice el himnólogo. Cuando vengamos en gloria, cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Salvador, ahí que se va a manifestar nuestra salvación. Cuando vengamos con Él,
es cuando se va a consumar la salvación. Ahí queda consumada ya. Ni quien diga nada. Porque ejemplo, le voy a poner un ejemplo. ¿Por qué muchos novios cuando están esperando a la novia se ponen nerviosos? ¿Ah? Porque puede que no venga. Se asoman. ¿Y a cuántos no han dejado plantado? Dime. Yo digo que eso debe ser feo. Tenga uno que echarse el saquito. Y bueno, sigamos bebiendo, lo que sea, comiendo. Puede decir lo que sea, pero te dejaron plantado. Y eso es feo. Así nosotros, la gente, cuando ya ven que llegó la novia y regresó el novio con la novia a la casa para llevar la fiesta allá en la casa, ahí se quedó, vamos a decir, la salvación, la boda, el matrimonio, se ve que ya no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Viene entonces lo que se llama la consumación. ¿Cuál es la consumación? Lo que llaman luna de hielo, de miel, no sé qué será. Ahí es la consumación. Entonces nosotros vamos a la boda del Cordero y cuando ya regresa la pareja, no hay nada que hacer. Ya el matrimonio está consumado. Y a veces la pregunta, ¿qué? ¿Listo? No, ya listo, ya. Está consumado. Porque mientras no se haya llegado a esa parte del matrimonio, no se puede hablar de divorcio, sino de disolución porque no se ha consumado. Entonces, lo mismo pasa en cuanto a la salvación. Tiene que haber una consumación. Así nomás ya, Cristo se llevó a la esposa ya y la gente va a decir, ay, ¿qué pasó? No, pero cuando lo vean que viene con ella, no hay nada que hacer, ¿está listo? ¡Aleluya! Está consumado. Y ni quien diga nada. Entonces, para eso es que Él viene por segunda vez. Aleluya. Alabado es el nombre de Jesús. Él es bendito por los siglos de los siglos. La segunda cosa que hará es la inauguración. Oye bien, inauguración de la salvación de los israelitas. Nosotros acostumbramos a inaugurar cosas inclusive sin terminar. La inauguramos. Yo he visto inaugurar templos sin terminar. He visto inaugurar inclusive puentes sin terminar. Todavía le falta luz, le falta todavía tirar una pintura, ya cuestión. Pero ya, ¿por qué lo inauguran? Porque de pronto en determinadas fechas, según la licitación, hay que entregarlo ya. Hay que inaugurarlo, hay que darle ya apertura. Y hágale, mijo. Y tiene que inaugurarlo. Pero Cristo no es así. Él viene haciendo algo especial con el pueblo de Israel desde los tiempos antiguos. Viene haciendo ese trabajo. Y por amor a nosotros, a los gentiles, detuvo el trabajo. Detuvo ese trabajo que venía haciendo con los israelitas, lo detuvo. Para comenzar entonces ese trabajo con un pueblo. Un pueblo grande y maravilloso que se llama la iglesia del Dios vivo, que es la iglesia de Jesucristo. Esta es la iglesia del Señor. Y entonces en ese trabajo que Él detiene allí, después que ya haya levantado la iglesia, cuando ya venga a presentarse a los israelitas, a todo el mundo con su esposa, por así decirlo, con la iglesia. Aleluya. Entonces ahí se va a inaugurar. Dime una cosa. Cuando un presidente va a inaugurar algo, él llega solo. Sí, cómo no. Y nadie le está esperando. ¿Quiénes le esperan? Las principales autoridades. Lo que tienen que ver con el asunto son los que le esperan. Yo no fui a esperarlo. Yo no sé por qué no me invitaron. Pero él debió haberme invitado. Bueno, eso lo arreglamos después. Pero lo espera la gente.
para darle apertura, inauguración, inicio a aquella obra. Esta obra de los israelitas, Él la detuvo. Pero luego, después que la iglesia sea levantada, se continúa. Eso está en Romanos capítulo 11, verso 25 en adelante. Ya no hay tiempo para leerlo. Apúntalo y léelo en la casa. Romanos capítulo 11, verso 25 en adelante. Después de eso, Él, dice la Biblia, Él, luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Y ese libertador es Cristo el Señor. Y Cristo viene con su comitiva para inaugurar la salvación de los israelitas. Imagínate tú, apenas que se va a inaugurar la salvación de los israelitas, ya nosotros somos salvos de a rato. Entonces viene para inaugurar la salvación de ellos. Alabado es el nombre de Jesús. Mira la posición que tiene la iglesia del Señor. Esto es grande. El cristiano que se aparta del evangelio es porque no tiene ninguna esperanza. No conoce esta esperanza. Pero el que conoce esta esperanza se purifica, así como Él es puro. Oh, aleluya. Y aunque vengan tempestades o lo que sea, Él está ahí, firme, aguardando esa esperanza bienaventurada. Hermanos, sigamos firmes adelante en el nombre del Señor, que esto es maravilloso, lo que aguarda a los hijos de Dios.